Martes 18 de julio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, el rincón que reservamos cada mañana para comentar, para analizar las informaciones que aparecen publicadas en los diarios de Córdoba, Diario Córdoba, Diario EC y Diario El Día. Hoy nos acompaña precisamente, como cada martes, Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Como saben, Juan Ruz, director de El Día de Córdoba. Bueno, no hay muchas coincidencias en las portadas, sí algunas significativas, así que empezamos, como es habitual, si les parece, por el decano, por el Diario Córdoba, que dedica su titular a 5 columnas al caso Rafael Gómez. Bueno, la verdad que la noticia, una vez más, que no hay noticia. La audiencia, dice el Diario Córdoba, ratifica o confirma la condena de 5 años al empresario, a Rafael Gómez. Dice el Diario Córdoba, en la sentencia dice que no hubo meros errores, sino un plan para eludir impuestos. El padre, Rafael Gómez, fue el verdadero hacedor del engaño, señala al exculpar a los hijos. Y una foto pequeñita para Rafael, para Sandokan. El empresario ha recibido una pena benigna, ese es un entrecomillado, a pesar de la escandalosa cuantía de la defraudación. Decía Juan que no hay noticias, es lo que ocurrió en el juicio y lo que se esperaba además. Sí, bueno, se estaba pendiente de a ver qué pasaba con esos recursos que habían presentado todas las partes. Esos recursos eran más o menos previsibles que no prosperaran, tal vez de la Fiscalía podría haber algún matiz al respecto, pero finalmente no lo ha habido. Se confirma esa pena de 5 años al empresario y bueno, ahora la única salida que queda es que recurra al amparo del Tribunal Constitucional, ¿no? De todas maneras, esto no significa que Rafael Gómez tenga que ingresar en prisión de manera inmediata, sino que la ejecución de la sentencia lleva su propio tiempo, porque hay tiempo para recursos, en fin, para además triquiñuelas judiciales, con lo cual, en caso de que se confirme o se exija la ejecución de la sentencia, todavía tardará. Aquí hay recursos encontrados, porque la sentencia fue una, recurrió la defensa, recurrió porque le pareció excesiva, recurrió la Fiscalía porque le pareció benévola, la tributaria, la agencia también recurrió, al final se queda como está. Si recuerdas, todos recordarán que cuando empezó el proceso se pedían muchísimos años para todo el mundo, 40 años pedían uno, 11 para cada uno de los hijos, y luego señala ahora el recurso, o sea, la sentencia del recurso, que ha sido benévola. O la conclusión que se saca, se infló mucho, hubo muchas expectativas iniciales con este caso. Claro, yo creo que aquí surge el eterno problema de las instrucciones de los casos judiciales, ¿no? Sobre todo los de este tipo, que son muy mediáticos, con personajes o personas que tienen una dimensión pública importante, y se llega muchas veces a determinadas conclusiones previamente a los juicios que luego parece que se queda todo en nada, ¿no? 5 años de cárcel son muchos años de cárcel, sí. Nos pongamos como nos pongamos. Ahora lo que habrá que ver es que si de verdad todas esas acusaciones que se lanzaban al empresario y a su familia, pues hemos visto que se han quedado solamente en la acusación hacia él como el gran gestor, entre comillas, de toda esta trama, ¿no? Porque los hijos y las familias quedan exculpados de cualquier responsabilidad. Entonces, al sumar en la instrucción todas esas peticiones de cárcel, pues claro, llegamos a conclusiones de miles de millones de indemnización, de muchos años de cárcel, que luego al final los jueces pues lo dejan en lo que lo dejan. Yo creo que ahí es un poco responsabilidad de todos, tanto de los propios instructores como a la hora de que la sociedad también entienda que una cosa es la instrucción y otra cosa es el juicio, ¿no? Que habrá que delimitar que el fiscal puede pedir lo que quiera, las acusaciones particulares también, pero luego la realidad, en base a las pruebas que hay, es un juez el que tiene que determinar. En este caso no, los casos de los delitos económicos, habitualmente la pena se rebaja o la ejecución de la condena se retrasa si hay voluntad del condenado, en este caso Rafael Gómez, que ya se es condenado, que creo que aún no está firme, y devuelve o paga la multa. Rafael Gómez no tiene intención alguna de pagar, básicamente porque si él abonara lo que le reclaman, se descubrir un poco sus cartas. Él viene mucho tiempo diciendo que no tiene dinero, porque no es este el único juicio que le piden a Rafael, tiene el del IBI, tiene otros temas también de Hacienda. Si ahora Rafael Gómez mañana llega y suelta la mortera para eludir el ingreso en prisión, claro, ¿cómo defiende luego otras causas que le quedan todavía por venir? Sí, en este caso la situación es muchísimo más compleja y más complicada, por lo que tú dices, porque no es un juicio único por una acción en concreto o por una sucesión histórica de hechos, sino que tienen muchos más frentes judiciales abiertos,
tiene el caso de la Malaya, que ya vimos cómo acabó, luego venía este caso por el tema de Hacienda, pero en fin, luego hay más asuntos pendientes, incluso sus deudas con el ayuntamiento, en fin, el asunto todavía en el aire de la famosa nave de Colecor. Yo estoy contigo en que si descubre sus cartas y paga o va pagando para retrasar esa ejecución de la sentencia, pues desde luego se le pueden complicar más las cosas en otros asuntos, porque está claro que los fiscales y las acusaciones van a estar muy pendientes de todos estos movimientos, ¿no? Bueno, pues veremos cómo va evolucionando el caso Rafael Gómez, el caso de Sandokan, que queda, pues eso, el impasse casi como estaba, un poquito más para adelante, pero casi como estaba. El diario El Día abre su primera plana, abre el periódico de hoy, con un tema de ayuntamiento también, cercano al ayuntamiento, el caso del Córdoba, muy del ayuntamiento del diario El Día. El Consejo Social, AFEA, dice a PSOE, Izquierda Unida, es decir, al gobierno municipal, su incumplimiento en inversiones. El órgano asesor señala que las cifras muestran infraejecución presupuestaria. La recaudación municipal por pluralía, por ejemplo, crece un 40% y las tasas descienden un 23%. Siempre se ha criticado mucho el tema de la ejecución presupuestaria, porque los gobiernos suelen esgrimir que no tienen recursos, pero cuando luego se ve la ejecución, resulta que es que los tenían, pero no los han gastado. Cuando un gobierno no gasta un dinero, no es porque no lo tenga, realmente, o es que no lo tenía. Muchas veces se engordan los presupuestos, ¿verdad?, para que cuadren las cuentas de ingresos con los de gastos, y al final es que ese dinero no llegó. Yo creo que más que todo se trata de un problema de agilidad administrativa para poder realizar esas ejecuciones. A mí no me cabe la menor duda de que seguramente cualquier concejal delegado, o sea del partido que sea, su intención es que si cuenta con un presupuesto poder ejecutarlo en el periodo hábil para ello, es decir, un ejercicio contable de enero a diciembre. Estoy seguro que cualquiera de ellos quiere ejecutar ese presupuesto y cumplir con los compromisos. Otra cosa es que toda la maquinaria administrativa, de la que tú y yo hemos hablado aquí en alguna ocasión, de los ayuntamientos, y sobre todo en un ayuntamiento grande como el de Córdoba, se llegue a estas circunstancias. Además, de hecho, hasta el Consejo Social, que recordemos es un órgano asesor con agentes económicos, sociales de la capital cordobesa, tenga que emitir un informe de esta dureza. Sobre todo en algunos de sus párrafos, que yo lo pude comprobar ayer y leer, la verdad es que deja en evidencia muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando habla de frases como infraejecución presupuestaria. A mí me parece muy grave y yo creo que de alguna manera habrá que resolver esto. Que insisto, yo más que un problema político de una sigla, veo que aquí detrás hay una falta de respuesta administrativa en lo que es la agilidad de expedientes, de trámites para que eso se pueda ejecutar, porque lógicamente, insisto, no creo que haya ningún concejal de ningún partido, de ninguna formación, me da igual quién sea, que no quiera ejecutar el presupuesto con el que cuenta en su delegación. Eso es evidente, ¿no? Yo me refería, Juan, a que habla el Consejo, hablé vosotros, porque lo dijo el Consejo, de que hay partidas que se ejecutan al 20%, que es muy poco dinero, es la quinta parte del presupuesto total. Si al final de año esto se mantuviera así, sobraría muchísimo dinero en el ayuntamiento, habría un superávit enorme, sin embargo luego no lo hay. Hay veces que hay quien acusa a los distintos ejecutivos, al municipal o al de la Diputación, al que sea, de que se engordan un poco las cifras para intentar dar una alegría al presupuesto, pero realmente los ingresos luego no llegan porque no llegan las multas previstas, no llegan los impuestos previstos y al final es que no hay dinero para ejecutar el presupuesto. Claro, porque eso, como te decía, es un poco la consecuencia de lo que hemos dicho antes. Como sé que la maquinaria administrativa no voy a tenerlo, simplemente me puedo permitir la alegría, como tú has dicho, de presupuestar un poco más, consciente de que al final no voy a gastar ese dinero porque no lo tengo y porque no tengo el camino a seguir para gastarlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que aquí habría que llegar un poco a presentar cuentas muchísimo más reales, claro, más cercanas a la gente, que la gente de verdad se los pueda creer. No es solo el caso del Ayuntamiento de Córdoba, lo vemos en los niveles de ejecución presupuestaria, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, lo vemos, o en la Diputación lo hemos visto en algunos presupuestos, de que el nivel de ejecución de lo que luego se presupuesta es muy bajo respecto a lo que era la previsión inicial, ¿no? Sí, este año no quiero dar la razón a nadie, pero es cierto que habitualmente el que está en la oposición suele criticar la falta de rigor en el presupuesto, que se ponen muchas cosas y que se atribuyen unos ingresos
que todo el mundo es consciente de que no se van a producir, impuestos de plusvalía, no sé cuánto dinero, y resulta que hay que devolverlo incluso, el impuesto del ICO, un dineral, y luego no hay actividad constructora, o el tema de las multas, vamos a ingresar este año 20.000 millones de euros, y luego no se dan, ¿no? Y eso permite hacer presupuestos que luego son irreales. Claro, porque lo que se hace es un presupuesto ficticio, pero desde el punto de vista contable, claro, y negro sobre blanco en papel, intachable. Sí. Y claro, luego la realidad te pone en tu sitio, y cuando se acaba el presupuesto, se llega a comprobar el nivel anterior o llega a algún órgano asesor, como en este caso ha sido el Consejo Social, pues claro, te sacan los colores y te demuestran que en realidad lo que se ha gastado no tiene nada que ver con lo que se había previsto, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. La portada del diario ABC se marcha a Cataluña. Saben que la ABC es muy de irse para Cataluña. La foto de Puigdemont recibiendo un saludo de, bueno, no sé cómo se llama, Josep Luis Trapero, parece que será este hombre. En los Mossos, dice el diario ABC, temen ser forzados a ponerse al servicio de la consulta ilegal. Un asunto que aparece en otros periódicos. El diario Córdoba lo trae. Puigdemont nombra a un soberanista director de los Mossos. También lo trae el diario El Día en páginas interiores. No me gusta mucho hablar de Cataluña porque nos pilla muy lejos, pero es cierto que la deriva que lleva el procés, como llaman ellos, es muy complicada porque parece que hay muchas fisuras, muchas grietas en el seno al menos de Convergencia, quizá menos en Esquerra, pero en el PDeCAT, que se llama ahora, hay muchísimas grietas y que se desmorona por trozos el proceso. Sí, yo creo que esto poco a poco se va desmontando. No sé el camino o lo que quede de este Junts sí va a llegar al 1 de octubre o quizás al 1 de septiembre, al paso que vamos, pero lo que sí se está demostrando es que toda esta orquestación que ha habido de hechos, de proclamas y demás, en realidad no dejaba de ser casi brindis al sol, sí, porque debajo de la propia Generalitat no había una estructura clara y un convencimiento claro de que esto se podía llevar a cabo. Lo estamos viendo en las dimisiones de consejeros o en los propios ceses que ha tenido que asumir Puigdemont, ¿no? Hay que dar la sensación de que todo el mundo pensaba que esto iba a quedarse ahí y que cuando ven que este Puigdemont va para adelante, oye, es que esto ya cuestión, porque el tema del director de los Mossos tiene delito de prisión, hasta de sedición, decía el otro día Felipe González. El tema de algún consejero tiene problemas incluso patrimoniales personales. Si compra las urnas y un juez decide que eso es malversación de dinero público, habrá que responder con su propio patrimonio por un gasto ilegal. Es decir, que ya están viendo, oye, que este tío sigue para adelante, este Puigdemont, y que al final nos va a costar un problema a lo que parecía que era un poco un pulso con el gobierno, con el Estado. Sí, y luego la sensación que se está mandando a la sociedad, ¿no? No conozco a pie de calle lo que está sucediendo en Cataluña, pero supongo que los ciudadanos catalanes también estarán un poco hartos, sí, de que, en fin, pues no se hable ni de sus presupuestos, ni de su sanidad, ni de sus colegios, ni de nada, sino que un día tras otro día, lo único que se habla es de este presunto referéndum que de la autodeterminación y de cuestiones que ideológicamente están muy bien, que se podrán debatir en los órganos de los distintos partidos, pero que luego la realidad del día a día de las personas es que tienen que salir por la mañana a trabajar, tienen que ir a su centro de salud, tienen que coger el transporte público, en fin, una serie de problemas, desde luego, que son muchísimo más importantes que lo que estos señores puedan orquestar, ¿no? El currículum de los consejeros, de los conseillers que llaman ellos, más que su capacidad profesional, es sus 8 apellidos catalanes, en este caso. Si eres muy independentista, te nombro consejero, y si no eres independentista, pues te mando cojón. Sí, claro, se ha llegado ya a un nivel de sectarismo, además a nivel interno, dentro del propio Junts sí, ¿no? Que al final no sabemos ni cuántos consejeros van a quedar ni de qué manera, ¿no? Pues claro. Además, aquí también se está viendo, si me permite el apunte, la experiencia de un partido que tiene muchísimos años como es Esquerra Republicana, que es verdad que está haciendo mucho ruido, pero a la hora de firmar no está firmando absolutamente nada, o sea, nada por el estilo. Ellos están en sus tesis, no han engañado a nadie respecto a lo que es su ideología, pero claro, arriesga mucho menos, porque una cosa es que yo persiga una cosa y otra cosa que tenga que firmar, oiga, que voy a firmar aquí en público y ante las cámaras que voy a cometer un delito, ¿no? Sí. Eso ya son palabras mayores.
Bueno, las fotos del diario Córdoba y El Día sí que son fotos locales y el mismo argumento, que la foto lógicamente distinta. La del diario Córdoba la firma Sánchez Moreno, Paco Sánchez. Las obras del templo romano casi a punto, dice el diario Grupo Z. El diario El Día, una foto que firma José Martínez. Chencho, el nuevo templo romano. La primera fase de la obra concluirá a final de mes. Cierto retraso de la obra, parece que el calor ha hecho que la constructora o la contrata haya relajado un poquito el ritmo de la obra, pero ya han quitado buena parte de los toldos, esos que han estado durante un par de semanas cubriendo este templo romano. Bueno, en principio el aspecto me parece interesante. Sí, el aspecto llama mucho la atención. Yo creo que en la fotografía, en ambas, se puede ver el nuevo aspecto que presentan en las columnas, ¿no? Sobre todo el color, y llama la atención verlo desde lejos. Desde ayer mismo creo que se retiraron esos toldos, sí. y impacta ver que parece otro, ¿no? El monumento, ¿no? A mí me gustaría verlo cuando ya se instale la pasarela en esa segunda fase y demás actuaciones previstas, pero la verdad es que la sensación que transmite ahora mismo, desde luego, es de una belleza impresionante, ¿no? Ojalá que todo salga bien, que no haya más retrasos ni más demoras y que luego podamos explotar muchísimo mejor este patrimonio cultural, ¿no? Hay que reconocer que el templo, lo original del templo solo son la cimentación, una escalera, un trocito de antérides. La foto del Córdoba, que es una foto más de detalle, se aprecia como solamente hay una capitel original, el resto son recreaciones. ¿Ven? La de la derecha en esa foto es el único de todas las que se ven, de las 8 columnas que hay en la foto, solo ese es el original, el resto son reproducciones. Y luego trocitos de fuste que se ven también, no sé si en esta foto se ve alguno, pero hay trozos de fuste que sí que son originales, que se encontraron. Esta excavación se produjo cuando se construyó el ayuntamiento, el de Capitulares. Aparecieron allí un montón de restos y se empezó a reconstruir. En la época gustaba reconstruir los templos y querían hacer como la Maison Carré de Nimes, levantarlo entero. Luego dijeron, oye, esto es un poco fraudulento porque el templo apenas sí hay unos trocitos en el suelo. Apareció ciertamente la cimentación, apareció una escalinata. Y ahora las antérides. Las antérides, sabes que es una construcción en abanico que hay delante del templo, porque hay una terraza enorme, según dicen los arqueólogos, que comunicaba el templo, que estaba en una altura grande, con el circo, que estaba a la altura de la corredera. Pues esa recreación en la que se puede aspirar, ¿no? A recuperar las bases, la solería incluso, que hay parte del pavimento original. Sí, hombre, yo creo que toda recreación, en su justa medida, también enriquece y tiene una labor didáctica para demasiado. Claro, sin excedernos en ello, ¿no? Pero yo creo que toda recreación siempre es importante, siempre además que se deje constancia de cuál es la parte que se ha reconstruido y cuál es la original. Yo creo que eso es importante, que le quede claro al visitante, pero yo creo que desde el punto de vista didáctico y explicativo siempre es bueno realizar este tipo de acciones. Yo ya te digo, tuve la suerte de verlo ayer y la verdad es que solo el color que emanan esas columnas, como estamos habituados a verlo, impresiona, y la verdad es que gusta verlo con esa majestuosidad que se brinda, ¿no?, en el templo romano. Porque la Córdoba romana Córdoba tiene deuda con su pasado romano. Quizá el pasado de la época islámica ha eclipsado por completo otros restos. Córdoba fue una ciudad importantísima de la época romana, capital de la Bética, una de las 8 o 10 capitales más importantes del Imperio Romano en el mundo, las provincias romanas, una de ellas era Córdoba, incluso con presencia permanente de algún emperador, el caso de Maximiano Herculeo, la etapa última del Tardo Imperio. Es decir, que Córdoba ha quedado como un poco, la sensación es como que había aquí unos romanos, pero realmente hubo una importancia capital en Córdoba. Sí, yo creo que coincido contigo en que tenemos un poco que reivindicar también nuestro pasado romano, ¿no? Sí. Es verdad que muchos de esos restos se tienen constancia de ellos, no se han podido recuperar o simplemente están documentados, pero yo creo que Córdoba también, igual que reivindica y presume de su pasado islámico, también el romano o el judío, que también presumimos de ello. Yo creo que la parte romana, sobre todo porque además hay mucha presencia histórica, tú lo has dicho, hay muchos documentos que acreditan la importancia que tuvo la Córdoba romana como capital de la Bética, desde luego. Las dimensiones de la escalera de la antérides, la dimensión de los cimientos, habla de un templo espectacular, que muy poco de esa envergadura en la Imperio, el circo que apareció en su día, el anfiteatro de veterinaria, el teatro donde está levantado el Museo Arqueológico. Es que hablando de una ciudad espectacular, que incluso, si recordamos, fue protagonista, por ejemplo, la guerra de César y Pompeyo. Se resolvieron casi en Córdoba también. Claro.
Yo creo que aquí ha jugado un poco en contra de este pasado romano el hecho de que hemos tenido un patrimonio, sobre todo en la época del Islam, que nos ha servido un poco para diferenciarnos, porque es verdad que el resto romano en otras ciudades, a nivel de competitividad, hay también muchísimas más cosas, ¿no? Y se puede competir. Pero yo estoy contigo en que tenemos que reivindicar esa parte de nuestra Córdoba romana y presumir de ello, ¿no? Hablando de resto, el diario ABC trae en su página 2 otra información, en este caso sobre la mezquita. Titula: La cimentación de la mezquita catedral tuvo que renovarse en el siglo XV. Asegura, creo que Gabriel Rebollo, el conservador, arquitecto, que en las obras que se están haciendo ahora para instalar esta segunda puerta, que se retiró, recuerden, durante la Semana Santa, ha aparecido un vestigio de que en el siglo XV el muro norte, el muro donde está la famosa segunda puerta, se vino abajo y hubo que levantarlo ex novo. O sea que la obra inicial, el de Ramán I, se cayó. Me parecía que era todo original y parece que no es tan original. Bueno, la verdad es que es un hallazgo importante y, como hablábamos antes, algo totalmente previsible, que en el siglo XV pues hubiera ese problema, y seguramente en otros muros también, claro, tanto de este edificio histórico como de otros, habría que levantar y habrán tenido sus diferentes movimientos a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Yo creo que es un apunte que está bien, pero que yo creo que también forma parte de la normalidad con que se actuaba a nivel de patrimonio en esos siglos, ¿no? Claro. No es ahora el siglo XX donde se cae un muro y lo levantamos, como estábamos hablando antes del teatro romano, por ejemplo, ¿no? Sí. Sino que yo creo que era algo más o menos habitual en determinados inmuebles históricos en siglos pasados. La normalidad. Pero me parece muy interesante que, siendo un muro de reconstrucción en el siglo XV, época más que cristiana ya habían pasado 300 años, 200 años desde la reconquista de Córdoba, se recuperara la misma estética musulmana, se mantuviera como intentando integrar ya en esa época y además siendo muy propio en la edificación de lo que se encontraron, porque la sensación de siempre cuando hemos hablado de la reconquista es que el que vino arrasando iglesias o mezquitas, colocando iglesias encima, vino arrasando casas y colocando conventos. Sin embargo, en la mezquita catedral, entonces no sé cómo se le llamaría, pues se respetó la fábrica original musulmana y se recuperó y se intentó camuflar para que pareciera original. Sí, yo creo que son hechos significativos a lo largo de la historia que seguramente estarán muy en consonancia de la tolerancia de los líderes regionales o locales que hubieran en ese momento, tanto en la Iglesia como a nivel político o social, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad de quien estuviera, porque esa parte que tú tocas de la historia, que es verdad que se llega arrasando mezquitas, suele pasar cuando llega un invasor exterior, simplemente, pero cuando hay una ocupación o cualquier acción política en siglos pasados, pero se respeta el poder local o esas tradiciones que había en la ciudad con las personas que más o menos controlaban la sociedad, pues podemos encontrar casos como el de la mezquita, donde se pudo respetar la parte islámica y luego reconstruir o hacer una catedral en el centro, ¿no? Pero hay que entender que siempre que hablamos de la etapa musulmana parece que fue gente que llegó de fuera, pero los albañiles de la mezquita eran cordobeses. Claro. Germán III nació en Córdoba y se casó con cordobeses, tuvo hijos cordobeses, es decir, que eran nuestros antepasados totalmente directos los que construyeron Medina Zahara, la mezquita y todo aquello, porque parece que eran gente que vino de Bagdad, de Damasco, y no era así. No, exactamente, por eso te digo, ¿no? Que incluso luego los cambios políticos y culturales posteriores siempre se ha hecho teniendo en cuenta a la sociedad que estaba en ese momento en esa ciudad o en ese entorno geográfico, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es lo que ha ayudado a mantener determinados inmuebles históricos. Por cierto, han aparecido dos cadáveres, dos restos humanos en este trocito. Parece que debe ser cristiano porque los musulmanes no entierran nunca en una mezquita, con lo cual parece que ya hubo algún tipo de enterramiento en el interior de la mezquita. Vamos avanzando más rápido porque nos paramos mucho. Por ejemplo, dice el diario Córdoba que los cazadores denuncian los daños por el retraso de la orden de veda. Queda todavía para la veda, pero es verdad que ya tendrá que estar casi vendiendo los puestos y la montería y no hay fecha todavía por orden de la Junta. Sí, esto normalmente suele ser en el mes de julio, finales de julio, cuando suele aparecer esta orden que regula un poco la caza en la provincia de Córdoba, y hasta ahora todavía no ha salido, ¿no? La verdad es que habría que apremiar a Medio Ambiente a que pusiera un poco de regular a esto ya de alguna manera, que ellos no se espera que haya
excesivos cambios respecto al año pasado, pero sí es verdad que si está publicada en Boja, pues mejor que mejor para la tranquilidad de todo el mundo. Porque más allá de las consideraciones éticas, de la bondad o la maldad de la caza, es un negocio. O sea, el sector cinegético genera mucho dinero en Córdoba. Sí, eso es evidente. Yo creo que es uno de los sectores que genera muchísimo negocio, y aparte de que, bueno, guste más o guste menos, también tiene su parte ecológica, ¿no?, para un poco racionalizar lo que es el medio ambiente en la provincia. Eso es evidente y está demostrado, ¿no? Seguimos avanzando. Dice el diario Córdoba, también lo trae el día, que aumenta las agresiones a los guardias civiles con 45 ataques en solo 3 meses. Dice el diario El Día, la parte alta del periódico, las agresiones a guardias civiles se disparan durante el primer trimestre del año. Bueno, se disparan tanto que ya son más el primer trimestre que todo el año pasado. Claro, se trata de un problema que ha salido en las últimas semanas por una respuesta parlamentaria al diputado Antonio Hurtado, pero bueno, yo creo que habrá que analizar y tomar medidas al respecto, ¿no? Es verdad que este tipo de episodios pueden coincidir en el tiempo con una determinada problemática en una localidad o en un municipio, pero desde luego sí hay que alertar a la sociedad de que se están produciendo estos hechos, ¿no? Los casos más graves, pues bueno, lo hemos tenido, como la propia UGC dice, en Puente Genil, con unos episodios continuados de agresiones a Guardia Civil, en unos casos físicas y en otros casos verbales, pero desde luego yo creo que es algo intolerable y que con el prestigio que tiene la Guardia Civil no debemos permitir, desde luego. Pero no son muchos, son 45 casos, que son 45 casos, en 3 meses salen 15 al mes, paga la división, pues salen 2 a la semana, tampoco 3, no es que sea una cosa muy para allá, pero es verdad que en Andalucía siempre había un respeto y un trato con la Guardia Civil que hace inexplicable esta situación, porque sí. Si esto fuera en el País Vasco, pues mira amigo, a lo mejor hasta son pocos, ¿no? Me esperábamos más. Bueno, pues no sé qué decirte, porque pensemos por un momento en que en la labor que realizan de estos agentes, pensemos por ejemplo en 45 agresiones a médicos, seguramente nos estaríamos tirando de los pelos en esta ciudad si hubiera 45 agresiones a médicos, ¿no? Sí. Que creo que son también una autoridad desde el punto de vista sanitario a lo que todos nos debemos, con lo cual yo creo que a mí la cifra me parece escandalosa y que desde luego el Ministerio del Interior debería tomar medidas ya para que este tipo de cosas no ocurran, porque luego a la hora de la verdad es verdad que se ve que las sentencias son muy duras cuando se agrede a un agente de la autoridad, ¿no? Y de hecho ya hay precedentes al respecto aquí en la provincia de Córdoba, pero yo creo que debemos de alertar de que estas cosas no pueden ocurrir. Mira, esto de los vascos que le han quedado 50 años de cárcel, ¿no? Claro. Le tienen 50 años de cárcel. Claro, pero ahí además de una agresión hubo paliza, hubo ensañamiento, en fin, hubo otra serie de factores. No es una tontería eso. Vamos avanzando y vamos terminando. Dice el diario El Día que el comercio aumenta un 2% las ventas durante la rebaja. Yo personalmente parece que es poco. No sé si es que esperaban más o que yo esperaba más, pero 2% no parece demasiado, ¿no? Bueno, yo creo que respecto a cómo va cambiando el mundo del comercio y de la rebaja, y teniendo en cuenta también climatológicamente las tardes perdidas que hemos tenido, yo creo que está bien, que un porcentaje que está bien. Yo sinceramente antes de abordar esta información esperaba menos, incluso tal vez un descenso, ¿no? Yo creo que esto es lo que tiene que invitar a los propios comerciantes, ellos lo reconocen, es que tiene que haber alguna modificación horaria, por pequeña que sea, tiene que haberla, porque hay zonas muertas a lo largo de la jornada, sobre todo en una ciudad como Córdoba, donde los comercios no hay nadie por una cuestión simplemente climatológica, de adaptación a la realidad y al ocio de la gente, ¿no? Tal vez, como ellos plantean, lo de abrir un poco más tarde por la mañana, una cuestión que puede estar ahí, pero desde luego también por la tarde-noche pues habrá que replantear los horarios de cierre para que repunten esas ventas. Y luego tenemos el problema de que antes del 1 como ya no hay un periodo de rebaja oficial, aunque oficiosamente o oficialmente empiezan el 1 de julio, pero es verdad que ya 2 semanas antes se podían ver descuentos y demás en determinadas superficies, ¿no? Sí, y sobre todo porque es que, lo que dice Juan, estamos muy habituados al horario del centro comercial, que está fresquito, la gente llega con su coche a parque y se pone a recorrer las galerías comerciales, que hay tantas tiendas muchas veces en un centro comercial que en la calle Cruz Conde. Y sin embargo, en la calle Cruz Conde cualquiera pasea a ver zapatos a las 5 de la tarde. Claro, por eso te digo que yo creo que tiene que haber una adaptación también de los llamados centros comerciales abiertos a la demanda y a las necesidades y luego a la comodidad de los clientes, ¿no?, de la gente, ¿no?
Una referencia muy rápida, ayer tenemos una misma foto en el diario de Córdoba y El Día, pequeñita, una foto para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Pedro y Pablo. Dice el diario de Córdoba: Sánchez e Iglesias llevarán al Congreso el desafío catalán. El diario El Día editorializa mucho más y dice: el PSOE de Pedro Sánchez se podemiza. Eso es lo que le dijeron las bases a Pedro Sánchez, que se podemizara, pero ahora estamos viendo congresos regionales y se está despodemizando otra vez. Claro, ese es un problema. Es que yo creo que depende de lo cerca que te toque a la hora de mover la urna o de que sea el candidato, pues el resultado puede ser uno u otro, ¿no? Yo creo que ni antes, previamente a la primaria, había esa sensación de que con Pedro hasta el final, ni ahora se están repitiendo los votantes, simplemente están mostrando cuáles son sus intereses en determinados momentos, ¿no? Lo hemos visto, como tú dices, en las primarias regionales que hemos tenido en Valencia y en Extremadura, ¿no? Donde han ganado dos candidatos que no eran sanchistas en absoluto, y además por goleada, ¿no? Claro, eran muy susanistas y además hicieron campaña con Susana Díaz. En el ABC, la hostelería cree que la acusación de García sobre explotación es una osadía. Recuerden que ayer traía a ABC además unas declaraciones que hizo Pedro García en una radio, la radio de la acampada Rey Heredia, donde dijo que los hosteleros explotaban a sus trabajadores y que él se encargaría de repartir la riqueza. Por no le ha hecho gracia, como era de prever, a los hosteleros, esta declaración. Sí, yo creo que esto forma un poco parte del carrusel en el que está Pedro García respecto al mundo de la hostelería y con otros sectores económicos de Córdoba, y bueno, yo tampoco le daría mayor importancia porque él es consciente primero de lo que dijo y de cuál iba a ser la respuesta. Y de dónde lo dijo, además. Y de dónde lo dijo, claro. Y terminamos con un apunte rápido de deporte. El Córdoba se acoge a una cláusula pactada para echar a Domingo Cisma. También parecía, ayer publicabais vosotros, lo comentamos en esta misma sección, que habían recurrido tanto Domingo Cisma como estos Rodas una sanción que le impuso al Córdoba, y yo le decía, creo que estaba con Paco Pollato, le decía, parece extraño que por esa tontería llegue a pleito. ¿No será que van a cortar a Cisma? Pues mira, han tardado ahora en cortarlo. Sí, pero bueno, es verdad que también que este expediente fue muy previo a lo que es luego la realidad en el club de Cisma, ¿no? Yo creo que el club aquí se ha acogido a ese acuerdo pactado y firmado que tenían en su contrato y ha decidido, pues bueno, antes de que llegue la necesidad de renovar y demás, pues prescindir del jugador, ¿no? Yo creo que era algo que se veía venir y que, como tú bien dices, cuando el propio jugador optó por denunciar ante la Liga de Fútbol Profesional esa sanción, que presumiblemente no va a llegar a ningún lado y se supone que no va a tener ningún efecto, pues claro, era lógico de que ya al menos intuía que iba a salir del club antes de empezar la temporada. Porque yo no soy muy futbolero. Domingo Cisma era de los habituales de Carrión. Sí, bueno, ha tenido su momento, han tenido su alta y su baja, pero la verdad es que ha tenido su peso en la plantilla. A ver cómo responden ahora los aficionados, otra vez redes, porque no va a dar tiempo a otra cosa, a este nuevo movimiento del club. A ver cómo responden. Bueno, pues de ello hablaremos también mañana probablemente. Ahora, como siempre, muchas gracias, Juan, por tu visita de los martes. Gracias a vosotros. Como siempre, muy interesante. Les dejo ahora, como cada día, con Ángeles Mellado y con su café y media. Mañana vuelvo yo con otro invitado. Hasta mañana. Gracias por su atención.